Dios les bendiga, mi nombre es Lizeth Sota y junto con mi compañera la hermana Lady Alarcón les vamos a entregar 7 argumentos bíblicos de por qué la Trinidad no existe en la palabra de Dios. Nuestro pastor nos entregó un video donde un pastor trinitario entrega 7 argumentos de por qué la Trinidad sí existe, y el primero de ellos es que él dice que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento las personas creían en la Trinidad, y esto no es verdad, porque en el libro de Isaías encontramos varios versículos que nos hablan de la unicidad de Dios. En el capítulo 42, verso 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dios mismo nos está diciendo que no comparte su gloria con nadie, y mucho menos con personas, porque en el video dice que la Trinidad son 3 personas y un Dios verdadero, y realmente Dios no comparte su gloria ni su alabanza con nadie, mucho menos con personas. Dice en el capítulo 43, verso 11: yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Y en el 46, 9 dice: no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Dios es uno y no hay otro semejante a él. En el segundo punto, este pastor nos dice que el Padre y el Espíritu Santo sí son nombres propios, y eso no es verdad, porque eso no lo tenemos que leer en la palabra de Dios. En nuestra clase de español en el colegio nos enseñaron que era un nombre propio, y Padre es un título. Yo soy Lizeth, tengo hijos, y si voy por la calle y mis hijos me van a llamar, me van a decir mami o mamá, pero muchas mujeres vamos a voltear a mirar porque hay muchas mujeres con hijos. Entonces yo tengo que saber que me están llamando a mí y me tienen que decir por mi nombre, y mi nombre es Lizeth. El Espíritu Santo es el mismo Dios, porque Dios es espíritu y Él es santo. Entonces esa es la manifestación de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios. En Isaías 52, 6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dios mismo nos está diciendo que Él va a estar presente, y estuvo presente cuando vino Jesucristo. Está presente en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y en Juan 1:14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto respalda el verso 1:1 de Juan, donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces se cae toda en verso 1:1 de Juan, donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces se cae toda enseñanza acerca de que el Espíritu Santo sea un nombre propio, porque es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Y el único nombre propio es el nombre de Jesús. Dice en Juan 10:30 que Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos. Yo, Jesucristo, y el Padre uno somos. Entonces nos está hablando que el mismo Padre que se hizo carne es el mismo, y nos está diciendo que Él y el Padre son uno mismo. Como tercer punto, en Mateo 28:19 nos dice este pastor que fue alterado, supuestamente que nosotros decimos que lo alteraron, porque dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero realmente en la palabra de Dios, en ese verso, no se está bautizando a nadie. Jesús está diciendo: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para poder hacer ese bautismo tenemos que saber cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para ser hecho hijo de Dios hay que creer que Jesucristo es el Señor. Porque en Filipenses 2:9-11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A quién exaltó? A Jesucristo. Él mismo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, del que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y si Dios mismo nos dijo que no comparte su gloria con nadie, pero que delante de Jesús se doble toda rodilla,
entonces es porque Jesucristo es el mismo Dios, porque Él no comparte su gloria con nadie y mucho menos con personas. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el nombre propio. Padre es un título y Espíritu Santo es una manifestación. Porque en Efesios 4:5 nos dice la palabra de Dios que existe solamente un Señor, una fe y un bautismo. Como cuarto punto, tenemos que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Y eso es muy cierto. Los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, como lo podemos ver en Hechos 19:5, donde nos dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Quiénes lo oyeron? Aquellos a quienes Pablo les estaba predicando, les estaba enseñando en qué nombre pues fuiste bautizados. Y ellos le contestaron en el bautismo de Juan. Y él les explicó que este bautismo era para arrepentimiento, pero para tener perdón de pecados debía bautizarse en el nombre de Jesús, y ellos lo entendieron y lo hicieron así. También en Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús y bautizándonos en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Como quinto punto, que tenemos que nosotros, como dice los Jesús solos, creemos en que Dios es uno. Y eso es correcto. Nosotros creemos que Dios es uno porque no hay otro nombre como Él. En primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Ahí vemos cómo Dios nos dice que indiscutiblemente grande es este misterio, y nos lo da a entender que Dios fue manifestado en carne. Ahí vemos que Dios es uno. También como en Deuteronomio 6:4 nos dice, oye Israel, le está hablando a Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. También Judas 25 dice, al único y sabio Dios. No está diciendo dioses. Dice al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? El Señor Jesús. Él vino, se hizo hombre, nos salvó, entregó su vida en la cruz del Calvario, porque por su muerte es que nosotros tenemos vida, y por su sangre perdón de pecados. Dice que al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder y potencia, ahora y por todos los siglos. Entonces, Dios es uno. No hay otro Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Gloria al nombre de Jesús. También, como sexto punto, Él nos dice que tenemos que los judíos creyeron en un Dios plural. Y nosotros somos unos convencidos de que ellos creyeron en un solo Dios. ¿Por qué? Porque Dios llama a Abraham. Abraham es el padre de los judíos. Dios llama a Abraham desde Ur de los Caldeos y lo llama y le promete una tierra prometida. Abraham sale y fue contado como amigo de Dios. Entonces, Abraham transmite también esto a su familia, como fue a Isaac, Isaac a Jacob. Entonces, esto lo podemos ver en Génesis capítulo 25, verso 21, donde donde Isaac ora a Dios. Entonces, no ora a dioses,
Si fuera en plural, decía, y oró Isaac a dioses. No, dice que oró a Jehová y Jehová le contestó, Jehová le respondió. Entonces, también cuando vemos que Dios se le presenta a Jacob, y esto lo vemos en Génesis 28, del verso 10 al verso 15, cuando Jacob tiene un encuentro con Dios. Entonces vemos que no es plural, es un solo Dios. Entonces, pasados 430 años, donde el pueblo de Israel está cautivo en Egipto, Dios envía a un hombre muy conocido que fue Moisés. Y Moisés se presenta ante Faraón y le dice que lo ha enviado Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Lo envió y no dice que los dioses de Abraham, los dioses de Isaac, dice el Dios de Abraham. Se está refiriendo a un solo Dios. Y también la iglesia primitiva inicia con judíos que eran 100% monoteístas desde sus raíces, comenzando desde Abraham, luego con samaritanos, luego con la mezcla de judíos y gentiles que también creían en el monoteísmo, o sea, en un solo Dios. Y por último, tenemos que si creen en la Trinidad es porque no han tenido una revelación. Y Juan 5:20 nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, creo que para entender que Dios es uno, no tenemos que basarnos en libros, no tenemos que basarnos en hechos de hombres, sino en hechos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios permanece para siempre, la de los hombres no permanece para siempre. Dios les bendiga.